Bueno, a continuación haré la sustentación del trabajo final de propiedades y contaminación del suelo. Mi nombre es Rogelio Jesús López, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, CEA Medellín. Dentro del diagnóstico del problema se presenta en un suelo de la sabana de Bogotá que actualmente se encuentra en cultivos de hortalizas. El manejo de estos suelos se ha sido de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. Es de tener en cuenta que el riego que se usa es con aguas superficiales provenientes de vertimientos industriales. Por lo tanto, en los últimos años se ha visto reducido altamente su productividad, esto condicionalmente por la contaminación de las aguas industriales, y por lo tanto en algunos estudios realizados se han encontrado trazas de metales pesados de cadmio, arsenio y plomo en los tejidos vegetales. Dichos contaminantes en algunas ocasiones han sobrepasado los límites permisibles. A continuación mostramos algunas características de los suelos en estudio. Tenemos que el suelo está localizado en la sabana de Bogotá a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar. Presenta una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación anual de 1.200 milímetros, nivel freático profundo, suelos bien drenados, provenientes de cenizas volcánicas depositadas. Uso actual de hortalizas, presenta un pH de 5.5 y un porcentaje de materia orgánica del 12%, al igual que una granulometría de 0 a 40 centímetros entre arenas, limos y arcillas. Ya de acuerdo a estos parámetros vamos a determinar unas características propias del suelo. Los suelos, su clasificación taxonómica corresponde al orden de andisoles, ya que son suelos derivados de cenizas volcánicas y se caracterizan por la presencia de un horizonte oscuro, rico en humos y en silicio amorfo provenientes de las cenizas volcánicas. Otra característica del suelo es su textura. De acuerdo al triángulo textural aprobado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los porcentajes de arena 64%, limo el 24% y arcilla el 12%, podemos determinar que la textura se clasifica en un suelo franco-arenoso, como se observa en la figura, lo cual hace que sea un suelo propio para las actividades agrícolas. Por otro lado, tenemos una clasificación de acuerdo al pH, el contenido de materia orgánica, donde según el pH que nos dan es un pH de 5.5, para lo cual se clasifica como fuertemente ácido. Recordemos que el pH es una variable que depende de muchos factores, como el tipo de material parental, el régimen de lluvia, la presencia de sales en solución, la presencia de CO2 y al igual que de acuerdo al manejo que se haga del mismo. De acuerdo a la clasificación de su materia orgánica, tenemos que determinar los factores biogeográficos, como son la altura, la cual es de 2.640 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de 19 grados centígrados y su precipitación de 1.200 milímetros. Por lo tanto, se clasifica en un clima frío, y de acuerdo a su contenido de materia orgánica, el cual es de un 12%, podemos determinar que es un valor alto, como se muestra en la tabla, lo que nos muestra o lo que determina que es un suelo con buen contenido de materia orgánica y apto para las labores agrícolas. Por otro lado, tenemos dentro de las caracterizaciones del suelo que el suelo presenta una contaminación por metales pesados, lo que podemos definir que los metales pesados para el tema ambiental son
metálicos y no metálicos de mayor o menor densidad y que relacionen con los problemas de contaminación de suelos. Es importante resaltar que estos metales que se encontraron en trazas y que sobrepasaban los límites permisibles en el material vegetal son metales que presentan muchos riesgos para la salud humana debido a la acumulación y al enlace en las cadenas tróficas. Por ejemplo, los metales como el arsénico, el cadmio y el plomo pueden ocasionar afecciones y alteraciones en la piel, enfermedades respiratorias, neurológicas, afecciones renales, cardiovasculares, reducción de peso, anemia, tensión, daño en el cerebro, disminución de la capacidad de aprendizaje y en algunos casos extremos son cancerígenos, por lo tanto son altamente riesgosos para la salud humana y el medio ambiente. Dentro de la formulación de hipótesis planteamos la siguiente para nuestro caso. Se dice, un suelo puede sufrir una acumulación de sustancias contaminantes las cuales pueden alcanzar niveles de concentraciones muy altas en los cuales se vuelven tóxicos para los organismos del suelo, lo que se transforma en una degradación físico-química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del mismo y genera riesgos para los ecosistemas y los seres humanos. El uso de plantas y microorganismos rizosféricos representa una alternativa de bajo costo y con enormes ventajas ambientales. Dichas tecnologías que usan organismos son llamadas fitorrecuperación y biorecuperación, respectivamente. Por lo tanto, en nuestro caso trataremos con la fitorrecuperación o la fitorremediación, la cual se puede definir como el empleo de plantas y vegetación para reducir in situ la concentración y peligrosidad de los contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo, que conducen a la reducción, mineralización, degradación, estabilización o volatilización de dichos contaminantes. La fitorremediación es un mecanismo de defensa que tienen las plantas frente a los contaminantes, y esto da lugar a distintas estrategias o métodos de fitorremediación, como son los procesos de fitodegradación, fitoestimulación, fitovolatilización, fitoextracción, fitoestabilización, rizofiltración y bombeo biológico. Cada una depende en gran medida del tipo de planta y el tipo de contaminante que se vaya a trabajar. En la siguiente tabla podemos observar algunos procesos, el tipo de contaminante, especialmente que la fitoextracción se usa para contaminantes por metales pesados y compuestos hidrofóbicos. Las plantas que se usan para estos casos son plantas freáticas y pastos, como sauces y álamos. Por ejemplo, si vemos para la fitodegradación, esta fitodegradación se utiliza para contaminantes como herbicidas, compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, residuos de amonio y nutrientes. Para este caso se utilizan pastos, plantas freáticas como sauces y álamos, al igualmente que las leguminosas, especialmente el alfalfa y el trébol. Ya terminando, podemos mirar algunas conclusiones que se evidencian dentro del trabajo desarrollado en los 3 momentos. Por ejemplo, es evidente determinar que la degradación del suelo se da por el uso inadecuado de agroquímica y sumado a esto el uso de aguas industriales sin un tratamiento adecuado antes de su uso en los cultivos. La fitorremediación es una alternativa de contaminación de suelo, la cual se basa en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes. Es económica y respetuosa con los procesos de los ecosistemas edáficos. Ya terminando, se citan algunas bibliografías que fueron utilizadas para la elaboración del trabajo. Esto fue todo, muchas gracias.